Aquí estábamos conversando detrás de cámara con el doctor Aníbal Torres, candidato como el número 14 por Gana Perú al Congreso de la República, y hablábamos de la ley de transparencia que tanto se habló y que últimamente todos los políticos, todos los funcionarios dicen: esta boca no es mía y no se oye padre. Realmente, ¿qué pasa con la ley de transparencia? ¿Cómo hacemos para que se cumpla? Bueno, en el Perú lamentablemente no hay una cultura de respeto a la ley. La ley no se cumple, salvo cuando una persona débil, una persona pobre no ha violado la ley. A esa sí se le aplica la pena señalada por la ley con bastante dureza. Al más pobre. Al más pobre. Por eso es que hay justicia para los ricos, pero para los pobres no hay. Hasta una canción folclórica dice: justicia solo en el cielo, ¿no? Con esa situación hay que terminar. Es posible combatir la corrupción, como la propuesta que le he hecho anteriormente, que todos los políticos, porque hay que presumir que son personas inocentes, así debe ser, ¿no? Entonces todos deben apoyar una ley como la que he mencionado para castigar severamente a aquellos funcionarios públicos que se han aprovechado de los dineros del Estado y que estafan económicamente al Perú. Pero hay otros que estafan políticamente, ¿eh? Por ejemplo, dice: voy a crear 1 millón de puestos de trabajo. Muy bien, la pregunta es: ¿por qué no lo hizo estando en el poder? ¿Por qué no lo hizo? Y habiendo vivido en Estados Unidos, sabiendo cómo se crean millones de puestos de trabajo en Estados Unidos, ¿sabe cómo se crean millones de puestos allá? Con una simplificación administrativa que hay que reformar el Estado, una simplificación administrativa de tal forma que la micro, la mediana y la pequeña empresa se puedan constituir en menos de 1 hora. Allá lo hacen en menos de media hora, sí. Porque hay el formulario, se entra... Uno llena una declaración jurada, dice: me comprometo a cumplir con todas las leyes del Estado. Y además, ¿no?, paga su tasa y luego le sale su certificado constituida la empresa, debidamente. Y posteriormente van a supervisión. Si es que no cumple con algo, es multado inmediatamente. Por supuesto. Es como debería ser, ¿no? Como debería ser, porque ¿para qué queremos un Estado que nos perjudica en el ejercicio de nuestra actividad económica? El Estado debería servir para facilitar la actividad económica y no para obstaculizar esa actividad. Con Gana Perú sí tenemos esa decisión, ¿no?, de hacer eso. Por supuesto, con una simplificación tributaria. No le van a estar pues allí haciendo llenar formularios a cada rato, pidiéndole el número de su DNI 2, 3, 4, 10 veces. No, señor, ustedes lo han señalado una vez. Un solo número. Una sola vez. Mire, doctor Aníbal Torres, yo tengo una inquietud, y que me imagine la inquietud de cientos de miles, quizás millones de peruanos que no tienen recursos y que tienen que acudir al Poder Judicial. A veces madres que tienen que cuidar a sus hijos cargando a 2, 3 niños o llevándolos, uno de 1 año, el otro de 2 años, el otro de 3 años, y encima embarazada, a reclamar sus alimentos. Sin embargo, o porque es maltratada por el padre, o sabe Dios cuántos problemas que hay que necesitan de justicia. Y los abogados de oficio, sinceramente, yo diría, están casi pintados en la pared. Pero el problema no solamente llega ahí. Yo creo que debería haber una defensoría jurídica que el Estado se compromete a dar, incluso en las municipalidades, en los gobiernos locales, porque esa gente desposeída no tiene absolutamente nada, lo pierden todo, los estafan, no tienen cómo pagar un abogado. Bueno, nosotros tenemos un programa y nosotros conocemos muy bien el problema del Poder Judicial. El problema del Poder Judicial es un problema de personas, de estructura de los órganos que allí lo sirven, es un problema de leyes y es un problema de presupuesto. ¿Y también de corrupción? No, es de corrupción. Hay una enorme corrupción, especialmente no en las instancias supremas. Por eso he manifestado que combatir la corrupción en el Poder Judicial significa hacerlo desde la Corte Suprema y desde la Fiscalía Suprema. Lo hacemos allí y en las instancias inferiores la corrupción se cae como un castillo de naipes. En este momento, por citar un ejemplo, y le digo al doctor San Martín, y lo he dicho cuando hemos ido con Ollanta Humala a hablar con él, la corrupción allí. El Consejo Nacional de la Magistratura le ha enviado varios pedidos para que aplique sanciones a magistrados supremos
por haber violado la ley. Muy bien, le aplique la sanción menor a la de destitución. ¿Lo ha hecho la Corte Suprema? No lo ha hecho. Ahora no lo hace. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? Hay que comenzar por allí. ¿Y quién debe controlar eso? El propio Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Tiene capacidad el Consejo Nacional de la Magistratura para hacer eso? Lamentablemente no lo tiene. Está sometido también a ese poder. Pero también el Consejo Nacional de la Magistratura es un ente a veces autónomo y a veces autárquico. Mire, eso de la autonomía y de la independencia existe para todos los órganos del Estado, pero esa autonomía no es absoluta. Todos los órganos del Estado deben ser controlados entre sí, como lo señala la Constitución. ¿Quién controla el Consejo Nacional de la Magistratura? Lo controla el Congreso de la República. Lo que pasa es que el Congreso de la República ha abdicado de su función de fiscalización. Y lo mismo sucede con el Tribunal Constitucional. Lo mismo también debe ser controlado por el Tribunal Constitucional, así como el Poder Judicial también no controla a la Corte, el Poder Judicial también controla al Consejo Nacional de la Magistratura, al Poder Judicial, al Poder Legislativo. ¿Cómo lo controla? Mediante el precedente judicial, pero que sin embargo pues allí se resuelven dos casos idénticos en forma diferente. Y el que hace eso no está administrando justicia, sino que está subastando justicia al mejor postor. Exactamente, porque la jurisprudencia existe, ¿no? Y no puede ser posible que por los casos similares se emitan sentencias diferentes. Sentencias diferentes. Ese juez, por ejemplo, hay que sancionarlo mediante la ley. Hay que reformar la ley de carrera judicial. La cantidad de acciones de amparo que son usadas por malos, por sinvergüenza, ¿no? Le digo un solo caso. Y esos jueces, sin embargo, no son removidos, no son castigados, no hay ningún juez preso por eso. Le pongo un caso. En este momento existe un proceso judicial de más de 800 trabajadores de la Southern Copper Corporation, ¿no? Que no les quieren pagar unos adeudos que le tienen allí. Resuelto en la Corte Suprema a favor de los trabajadores. Baja a primera instancia para ejecutar la sentencia y un juez de primera instancia con una acción de amparo, ¿no? Deja sin efecto la resolución suprema. Estos señores están litigando más de 12 años en el Poder Judicial para obtener sus derechos. Estos jueces, este juez de primera instancia conjuntamente con otros y un trabajador administrativo están siendo investigados ahora en Estados Unidos. O sea, estos trabajadores, fíjese usted, han tenido que ir a los tribunales americanos para que se investigue. Eso es una vergüenza. Yo conozco casos, por ejemplo, de Cromotex, una textil que tienen 15, 16, 18 años, muchos de ellos han muerto y siguen litigando. ¿Por qué? Porque hacen abuso de los malos jueces. Mire usted, con un gobierno de Gana Perú, a partir del 28 de julio, todos esos casos se van a investigar. Yo conozco a profundidad, ¿no?, la cuestión del Poder Judicial, la corrupción que hay allí. Y al encontrar estos casos, todos los que han contribuido a retardar el desarrollo del proceso tienen que ser sancionados conforme a ley y severamente para que nunca más lo vuelvan a hacer y comenzar así a administrar una recta justicia en el país. Son las 10 de la noche con 5 minutos. Hemos hablado extendido con el doctor Aníbal Torres, a quien agradecemos muchísimo. Ojalá pues nuevamente que todas estas cosas que se dicen, todas estas personas que ustedes están conociendo a través de las cámaras, a través de mesa de debates aquí de cable de televisión, les sirva para que ustedes puedan votar adecuadamente, para que vayan a la mesa de sufragio, digan: yo quiero este candidato porque me convenció, porque me dijo, porque sé que va a cumplir, y no se equivoque. Y las cámaras del Estado. Y para hacer la gran reforma en el país, ¿no?, le pido a la comunidad para que juntos hagamos esa gran reforma, marquen la O de Gana Perú y escriban el número 14. Muy bien, amigos, entonces agradecemos muchísimo al doctor Aníbal Torres, candidato con el número 14 por Gana Perú, y venimos también con una persona de Gana Perú. Nos referimos a Federico Infante Lenque.